Azkuna zentroa Alondega Bilbaok ongi etorria ematen dizue Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Ondoren, Jon Mikel Euba eta Txomin Badiola artista eta komisarioaren arteko elkarrizketa izango da. Malformalismo eta vulnerario beren azken argitalpenak oinarritzat hartuta, topaketa honetan literaturari buruz hitz egingo dute. Hau da, ez gai artistiko bati buruz idazteari buruz, baizik eta idazkera jarduera artistikoaren zati gisa erabiltzeari buruz. Mesedez, itzali telefono mugikorrak eta gozatu elkarrizketaz. Azkuna Zentroa Alondega Bilbao os da la bienvenida a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada La escritura del sinsaber, entre los artistas y comisarios Jon Mikel Euba y Txomin Badiola. Tomando como base sus últimas publicaciones Malformalismo y Vulnerario, en este encuentro hablarán de lo literario, entendido no tanto como un escribir sobre un tema artístico, sino más bien utilizar la escritura como parte de la actividad artística. Por favor, es el momento de apagar los teléfonos móviles y disfrutar de la conversación. Azkuna Zentroa Alondega Bilbao welcomes you to Gutun Zuria Bilbao International Literature Festival. Now we present the conversation La escritura del sinsaber. Based on their latest publications Malformalismo and Vulnerario, in this meeting they will talk about the literary, understood not so much as writing about the artistic subject, but rather using writing as part of artistic activity. Please, it's time to turn off your mobile phones and enjoy the conversation. Buenas tardes, Arratsaldeon. Supongo que la mayoría de las personas que estáis aquí sabéis que tanto Jon Mikel como yo durante muchas décadas ya nos hemos estado dedicando a las artes plásticas, pero el hecho de que estemos hoy aquí tiene que ver con el hecho de que la escritura en estos últimos tiempos se ha convertido en una de nuestras actividades más importantes. Nos hemos dedicado a diferentes tipos de escritura a lo largo del tiempo, más vinculadas como al análisis crítico o reflexivo, digamos, sobre el arte, pero con la publicación de estos dos libros, de Vulnerario de Jon Mikel y Malformalismo mío, realmente ambos hemos entrado en una zona, digamos, de la escritura que no se podría vincular necesariamente a esto que explicaba de la literatura reflexiva o tal, sino más bien a un tipo de escritura que utiliza mezclas de géneros y que realmente es difícil de encasillar. Por otro lado, habría que decir que nosotros nos conocimos exactamente hace 30 años y que desde entonces hemos mantenido casi a diario una conversación, y hay que avisar que precisamente por eso mismo el que estemos ahora aquí teniendo una conversación en público, pues para nosotros es una situación bastante anómala, una situación extraña que hemos intentado solventar, digamos, trabajando las cosas de diferentes maneras que hemos acabado desechando, hasta que finalmente tomamos la decisión de que simplemente lo que íbamos a hacer es cada uno se iba a leer el libro del otro y a partir de ahí todos los temas que fueran surgiendo pues los haríamos surgir y de hecho yo no tengo ni idea de lo que me va a plantear Jon Mikel, ni Jon Mikel tiene ni idea de lo que yo le voy a plantear. O sea que esperemos que la conversación salga bien y tú mismo. Bueno, yo estoy sin voz hoy. Llevo una semana con un trancazo enorme, entonces será más desagradable escucharme todavía. Se me oye, ¿no? Es que no quiero forzar la voz. En principio, este libro yo lo había leído, pero nunca como objeto, lo había leído como un borrador, como el proyecto del libro. Y después de haberlo corregido, haberlo comentado con Txomin, se publicó, con lo cual yo tenía el libro, pero nunca lo había leído. Entonces, cuando decidimos que yo me iba a leer su libro, Malformalismo, y Txomin se iba a leer Vulnerario, ha sido muy interesante porque incluso he podido notar partes que no estaban, que decidimos que después de hablar conmigo, igual habló con otra persona y que faltaban en el libro. En relación
al tema del desbordamiento, a mí me ha interesado muchísimo plantear en qué sentido me podía la invitación del programa de Azcuna dar pie para hablar de cosas que no hubiera hablado si no fuera por ese tema. Y entonces lo primero que se me ha ocurrido esta mañana es que, sugerido por este libro, quería leeros una frase de una escritora que a mí me gusta mucho, que plantea algo que no me había dado cuenta hasta que lo he leído como libro, el libro de Chomin. Ese es un texto muy cortito, son 3 frases de Marina Ivanova Chitsáyeva, si la conocéis, y es un libro en el que ella se queja de cómo cuando ella se enfrenta a un poema o a un texto escrito a los 7 años, su madre constantemente le pregunta si lo ha entendido. Y esto es lo que dice ella. Mirando atrás, veo que los poemas eran como una fila de enigmáticos cuadritos. Enigmáticos solo a causa de las preguntas maternas, porque en los versos, como en los sentimientos, solo la pregunta hace surgir lo incomprensible, sacando el fenómeno de su estado de la condición dada. Cuando mi madre no me preguntaba, yo entendía perfectamente. Quiero decir que no pensaba en entender, sino simplemente lo veía. Este es un libro que se llama Mi Pushkin, que a mí me parece una joya, y el libro de Chomin me ha sorprendido porque desde niño es una autobiografía, aparte de ser un ensayo, este es un libro que es una autobiografía. Aparece Santurce en una época, aparece Bilbao, aparece la Guerra Civil, aparece el terrorismo, aparece Nueva York, Londres. Pero una de las cosas que más me ha sorprendido ahora en relación a lo que os he leído es que constantemente hay un niño, que creo que es Chomin evidentemente, que se ha ido con toda naturalidad comunicando con los sucedáneos, que Chomin llama, del arte. Es decir, que a través de ilustraciones, a través de un encuentro con un cuadro, a través de un texto, de una revista, él se ha ido como conformando como artista, y siempre ha habido esta lucha de que, como dice Chitsáyeva, enigmáticos cuadritos, y me ha gustado mucho utilizar la palabra cuadritos porque Chomin utiliza el concepto de significantes enigmáticos cuando se encuentra con algo que él no sabe por qué, pero que le perturba totalmente, pero con lo que de alguna manera natural te comunicas. Y al mismo tiempo siempre aparece una voz de autoridad castrándonos en muchos casos porque está mal que tú veas eso o está mal que tú leas o veas eso. Y es muy interesante cómo en el libro hay constantemente momentos en los que una persona absolutamente inocente que se relaciona con el arte empieza a tener más interés porque de pronto entiende que hay algo oculto detrás de eso, ¿no? Entonces, me ha sorprendido fundamentalmente algo que yo ya conozco de Chomin como adulto, pero como para un niño no hay ningún conflicto, porque no hay nada que entender, hay simplemente que estar con la cosa, que sería una cosa, algo que ahora mismo adolece en el arte, adolece en lo social, que la gente tiene ese complejo. Entonces, esta es mi primera fuga. Quería, bueno, como va sobre el desbordamiento, sobre el Daríola, me apetecía lanzarle esto a Chomin solamente para comentar si recuerda todos esos momentos como epifánicos en los que tú te encuentras con un cuadro. Bueno, en realidad quizás lo que habría que decir de este libro es cómo surge. O sea, en realidad surge por una invitación de uno de los socios de la editorial Caniche, que es la editorial que al final editó ambos libros, que tras estar en una mesa redonda en el Reina Sofía, pues me pidió que hiciera un ensayo sobre lo que allí se había hablado. Y realmente mi problema era por qué toda una experiencia, que había sido la experiencia de ese debate que había sucedido en el Reina Sofía, que había sido de una complejidad tremenda, por qué había que reducirlo simplemente al contenido del debate, ¿no? Entonces,
El debate que se planteaba en el Reina es un debate a raíz de una exposición retrospectiva que yo tenía, y era un debate sobre el tema del formalismo. Entonces, claro, enfrentado, digamos, a esa situación de estar debatiendo con tres artistas, o sea, con otros dos artistas, una portuguesa y un austriaco, con un moderador, con un público que en general siempre es para mí algo más bien enemigo que amigo, pero al mismo tiempo era un público que estaba ya punteado por una serie de personajes que eran excesivamente cercanos a mí, con lo cual se daba esta falta de equilibrio entre una masa amorfa y una masa muy significada, con un tema, el formalismo, que para mí había marcado toda mi trayectoria, pero además yo había tenido una relación personal con algunos de los grandes campeones del formalismo, como podían ser Oteiza, como podían ser Antoni Caro, como podía ser Clement Greenberg. Por otro lado, como decía, estaba ligado a una retrospectiva que claro, en una retrospectiva, y ahí enlazo un poco con lo que tú decías, claro, cuando una retrospectiva implica una mirada sobre tu pasado, pero esa mirada sobre el pasado no se detiene en la primera exposición que hiciste, sino que va muchísimo más atrás. O sea, es algo que se engarza con la niñez, se engarza con lo sexual, con la familia, se engarza con el problema de la muerte. Además, estaban todas las dinámicas internas del propio debate, es decir, el miedo, el aburrimiento, el interés repentino por algo que allí se decía, para volver luego como a... Es decir, esa especie como de náusea cuando estamos sometidos, digamos, a lo propio y a lo ajeno de esa manera, ¿no? Entonces, estaban también todos los protocolos, digamos, del mundo del arte, pues yo qué sé, de comisarios, críticos, etcétera, la política, todas, quiero decir, que en una especie de situación aparentemente, digamos, inocua, como era un debate, confluían tal cantidad de cosas, era todo tan complejo, que claro, la petición de que yo escribiera un libro sobre el contenido de aquello era radicalmente reductivo. Yo lo que quería era abordar la complejidad que toda aquella situación se había creado. Entonces, claro, el contenido se refería al problema de la mala forma. Entonces yo lo que pensé es que el problema no era definir lo que era la mala forma, sino hacer una especie como de puesta en acto de la mala forma con el libro, porque realmente una mala forma, tal y como yo la entiendo, era la única forma capaz de asumir dentro de sí misma toda esa complejidad. Entonces, de algún modo, este libro lo que intenta es eso, sin más. Entonces, por eso tiene esa estructura con todas esas diferentes llamadas a esos movimientos, tanto a momentos epifónicos como a momentos muy cotidianos o momentos en diferentes países, en diferentes situaciones, en diferentes cosas. Y ligándolo con esto, quería empalmarlo porque, claro, en tu caso, en el caso de tu libro, algo de lo que no era tan consciente las veces anteriores que lo había leído es de la estructura tan abismada y tan recursiva que tiene, porque claro, el libro incluye un primer texto, que es el que da título al libro, Vulnerario, que inmediatamente va seguido de otro texto que se llama Los motivos menores, que es un texto que es a la vez derivada y origen del primer texto, porque está basado en las notas que utilizaste para esto. Y luego, tras el inserto de otro texto, que es el de Dirigir dominados por un rasgo, inmediatamente viene otro texto que son más pequeño que lo menor, sí, que es un texto de notas para las notas de Vulnerario, con lo cual existe toda esta estructura continuamente referida a sí misma, continuamente recurrente, en donde todo es comentario de todo, en donde todo es origen y derivada de eso. E incluso ya cuando estás llegando al final,
que es una cosa que sufrí el golpe aquí. Cuando estás llegando al final y ya te planteas un final súper bonito con una cita de Tristan Shandy y con un cachorro que mueve la cola y se aleja, das la vuelta a la página 330 y de repente viene aviso, epílogo, un texto más que se incorpora, digamos, a toda esa especie de abismo de textos que se refieren unos a otros. Y claro, yo lo que pensaba es que efectivamente esto no es algo que responda a un interés tuyo particular sobre los problemas estructurales o sobre problemas incluso estilísticos de cómo manejar, digamos, los grupos, o sea, los cuerpos diferentes de la escritura, sino que descubrí en esta última lectura como una especie de dimensión, no sé cómo llamarlo, o de potencia, como psicológica, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, que realmente toda esa estructura del libro, que es complejísima y que es, ya digo, referida continuamente a sí misma, está basada en dos cuestiones que caracterialmente te definen absolutamente. Una de ellas sería la dificultad para escoger entre opciones, ¿no? Lo cual da lugar luego al método por el cual se hace el libro, es decir, la necesidad de esa imposibilidad de optar por opciones se traslada al exterior, ¿no? Y aparece todo el tema de los contrastantes y tal, que luego podemos hablar, pero lo que me interesaba ahora más es otro aspecto que enlaza también con lo que hablabas, que es la incapacidad de renunciar a nada, ¿no? Entonces, esa obsesión porque nada se pierda, incluso lo que no viene a cuento, porque incluso se puede escribir sobre lo que no viene a cuento para explicar por qué no viene a cuento, por lo tanto se vuelve a... y entonces ahí se entra como una especie de bucle hipertrófico en el que todo empieza a crecer, a crecer, a crecer, pero además, digamos, esa característica tuya no es una característica solo de la escritura, es una característica tuya también de tu propio trabajo. Porque yo me recordaba mucho cuando estaba leyendo el libro a toda una época tuya cuando trabajabas con un coche Panda, donde parecía que siempre había una posibilidad más de utilizar el coche. Entonces yo siempre pensaba, nunca se acabará el Panda. Y ahí seguía el Panda generando, digamos, no todas estas cosas. Vamos, en definitiva, que lo que vengo a decir es que esta estructura tan compleja y tal, que quizás no vendría a ser más que la posibilidad de controlar ese desbordamiento. O sea, pero controlar el desbordamiento no quiere decir someterlo, sino de alguna manera introducir un orden, pero que al mismo tiempo incluye como un factor de caos o de digamos, de virulencia dentro de esa propia forma. Y además es una estructura que te permite a ti, de alguna manera, ser respetuoso con unas condiciones caracteriales que podrían ser castrantes, es decir, esa imposibilidad de decidir o ese lanzamiento hacia el desbordarlo todo, podría ser castrantes y sin embargo las conviertes en posibilitadoras. Entonces, realmente es una de las cosas que en esta lectura más me han llamado la atención, ¿no? Porque ya te digo que no era tan consciente, digamos, de esa cosa tan recurrente. Qué pena que no tengo voz, o sea, es que no sabéis lo que me duele. Cuando presenté el libro en la biblioteca de Bidebarrieta, que fue la primera presentación que hice, decidí organizar todo en función del nombre Bidebarrieta, que miré así rápidamente y parecía que tenía que ver con el hecho de que el casco viejo en un momento dado estaba amurallado y cuando ya la presión demográfica aumentó demasiado, pidieron a la reina en ciernes, la que estaba, para demolerlo. Y a partir de que se demole, destruyen el muro, se hacen Bidebarría, cosa como que todos son nuevos caminos, ¿no?
Entonces explicaba cómo realmente ese libro, igual que Chomin, ambos recibimos una invitación de la editorial a hacer algo. Chomin había hecho una conferencia, me llamaron por teléfono y me dicen, oye, desde Madrid, esto que ha hecho Chomin existe, y le dije, no, públicalo tú. Entonces le llamé a Chomin y le dije, oye, te va a llamar esta persona, dile que sí, no le digas que no. Y se puso a hacer supuestamente el contenido de la conferencia sobre formalismo, hasta que en un momento dado vio que no tenía sentido, que es lo que él acaba de contar. A mí me pasó una cosa similar. Yo había hecho un texto para ellos, había dado unas conferencias, no sabíamos si íbamos a publicar unas conferencias sobre arte, sobre pedagogía, sobre diferentes cuestiones, hasta que un día en una nota al pie me surge una cuestión que es la primera, lo que se llama vulnerario, y empecé a ver que era una cuestión de una persona, que era yo, que no sabía cómo hacer, si debía dejar un trabajo o no, si me compensaba más dejar un trabajo en el que ya llevaba tiempo o no, y no tenía manera de tomar esa decisión en la vida. Conforme fui escribiéndolo, pensé que iba a ser un texto muy pequeñito, narrando un caso real de una persona, pero se me unió con 5 casos que había visto en los medios de comunicación, de un asesinato, bueno, otros 5 casos. Y entonces dije, vale, vulnerario va a ser eso. Igual que en el casco viejo o en cualquier ensanche, hay un momento en el que, en relación al desborde o al desparrame, cuando yo ya pensaba que ese iba a ser el libro, empecé a tener muchas notas al pie y me parecía que dificultaban mucho la lectura de un texto que era casi ficción. Y entonces dije, va, eso lo voy a sacar fuera, voy a hacer un apéndice de notas exento. Entonces, a partir de ahí, las conferencias que yo he hecho para presentar el libro era Vulnerario es una sucesión de ensanches, porque son 4 momentos en los que yo identifico un marco donde ahí ese va a ser el libro, ese va a ser el tema, pero me doy cuenta de que necesito en un momento dado demoler ese marco y integrar las cosas que se han generado a partir de aquí, como si fueran desechos, como si fueran un hígado que limpia un material. Y entonces me fui dando cuenta que esa dificultad en la vida para tomar una decisión, que para mí es muy complicado, yo la solventaba habitualmente con mucha gente, como Chomin, 6 personas, a las que yo cuando tengo un texto y tengo 3 versiones se las mando y digo, venga, Chomin me ha dicho que le gusta esta, la otra me dice. Entonces, me apetecía mucho, desde hacía años, intentar representar, porque Chomin, por ejemplo, representa un contexto de otros artistas, pero a mí me apetecía ser capaz de representar el método que yo tengo para escoger sin escoger. Y entonces me salió otro grupo hasta que me di cuenta que ese método que he utilizado en los últimos 10 años me falló. Y entonces me parecía que era muy interesante. A mí siempre me ha interesado todas las obras, desde que yo leí Petróleo de Pasolini, que es un libro póstumo. Es la primera vez que, como era un libro que no había terminado, cuando le lees tiene 3 principios, porque él no sabía cuál poner. Y entonces, cuando tú no está el autor, pues haces una compilación. Y entonces hay una obra clásica de Morris, ¿no? Que es una escultura que se llama Caja con el sonido de su propia construcción. Siempre me han interesado todas las obras que me invitan a entender cómo se ha fabricado. Entonces, lo que más me gustaba de ese libro es que, aunque empezaba analizando un síntoma que me caracteriza, empecé a ver ese síntoma también en la realidad en diferentes personas y empecé. Entonces, son 4 libros en realidad donde cada uno es como una ruptura de ese marco. Entonces, lo único que creo que tiene es que estoy constantemente mirándome qué digo. Entonces, hay un nivel como de reflexión que he mantenido hasta el final. De hecho, me parecía tan largo que propuse a la editorial quitar Dirigidos por un rasgo, porque es el único texto más de ensayo. Eso es un inserto donde cuento cómo alguien como yo, que no soy capaz de tomar una decisión, soy capaz de dirigir a grupos de personas cuando hago vídeos o rodajes o sesiones de fotos. Y entonces me parecía interesante explicar cómo, si tú tecnificas cualquier cualidad o cualquier característica, se puede convertir una limitación en una cualidad. Pero quiero... Con respecto a eso, vale.
es que he recordado que justo cuando estabas escribiendo esto hubo como una especie de discrepancia entre nosotros, en el sentido de que, cuando tú dijiste, o sea, tú tenías ya todo el material y yo te dije, lo tienes todo, pero te falta la estructura o te falta la tal, ¿no? Y claro, tú lo interpretaste realmente como que... yo te dije cómo lo haría yo, más o menos, ¿no? Entonces tú lo que recibiste es precisamente solo la falta en un momento en el cual tu problema fundamental no era la falta, sino que era el exceso, es decir, era justo lo contrario, ¿no? Y entonces en el libro hay un momento en el que tú dices una cosa que me parece que viene muy a cuenta ahora, o sea, que justo cuando estás colocado ahí entre el exceso y la falta, te dices a ti mismo, enumera todo lo que tienes, siente la abundancia, anota lo que te falta y enúncialo como deseo de más. Es decir, con esta formulación lo que hacías es convertir la falta en una especie como de avaricia de más, con lo cual, de algún modo, la advertencia mía la llevabas a tu terreno de una manera así como muy radical y muy, digamos... Pero tu consejo me atrasó meses y meses la decisión, porque lo que sucede es que está todo en el libro, lo que ha contado lo cuento, porque de alguna manera, Chomin también lo hace en su libro, yo me necesito vengar de Chomin en ese momento, porque cuando una persona te dice, mira, ya está, vete a Murcia y déjate de París, ¿no? En ese momento, tú que le has dicho, que me voy a Murcia, me voy a París, empiezas y le integras como enemigo y entonces empiezas como a trabajar contra él y dice, pero ¿por qué me tengo que ir a Murcia? Me parece que es mucho más excitante ir a París. Y entonces tengo que hacer un ejercicio de análisis para yo decir, claro, eso es lo que él haría, pero eso es algo que yo jamás haría de esa manera. Entonces tengo que volver a enumerar cómo yo lo haría, pero de alguna manera, porque él me dice, hay seis tipos de texto, hay 6 categorías, yo lo que haría sería pa, 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 pa. Y yo le digo, hostia, no me sirve, porque yo había pensado en que eran 6 tipos de caso y estaba buscando sinónimos de la palabra caso y dije, no es lo mismo decir basar todo en las diferencias entre lo que tienes o entre lo que tienen en común. Entonces somos tan diferentes que también quería decir que después de leer su libro he leído, somos tan radicalmente diferentes y nos parecemos tanto que es escandaloso. O sea, quiero decir que todo lo haríamos diferente, pero ha sido muy grato para mí leerlo ahora en ese sentido, porque Chomin también hay 2 momentos en los que le hacen una entrevista para una tesis y en el fondo empieza a explicar que no tiene ningún sentido las preguntas que le están haciendo. Entonces estás dejando mal a la persona, pero a la vez está utilizando lo que le dice para definir qué es el malformalismo. Entonces, hay siempre esa lucha, ¿no?, entre la... Hombre, la verdad es que ser contrastante tuyo no es tarea fácil, en el sentido de que digamos que cuando alguien te pide una ayuda, parece como que, bueno, se da por sentado, digamos, un altruismo absoluto, ¿no?, porque nadie espera ninguna recompensa, pero sí que hay esa especie de cosa de quererte reconocer, digamos, en lo que ha sido tu aportación a la ayuda que te han pedido y que tú has dado, ¿no? Pero en tu caso es que eso es imposible, porque realmente otra de las cosas que me pasó cuando ya leí Formalismo cuando salió, o esto Funerario cuando salió, es que es imposible que yo me pudiera reconocer en nada de lo que había allí. O sea, yo digo, yo esto lo he trabajado no solo una vez, sino varias veces, después de haber pasado muchas otras personas por el medio, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que no sepa, digamos, dónde estoy yo, ¿no? Entonces, quiero decir que esto me parece admirable, digamos, porque esto tiene que ver con una aproximación técnica que funciona. O sea, no es... en realidad yo creo que cuando tú recurres a esa instancia exterior que llamas contrastantes, en realidad tiene muy poco que ver con el voy a ver lo que mi amigo opina sobre lo que he hecho, ¿no? Sino que es una posición mucho más
mucho menos inocente, es mucho más técnica, es mucho más, incluso podría decir que perversa, ¿no? Porque incluso hay un momento en el libro que es interesante y es divertido, en el cual, claro, los contrastantes dejan de ser una agencia externa y se convierten en los protagonistas de un caso más, sí, digamos, de los que se discuten en el libro, ¿no? Con lo cual, lo que consigue es el momento, además, en el que revelas los nombres. Sí. Hasta entonces era contrastante 1 o contrastante 2, y de repente ya son gente con nombres y apellidos. Y claro, ahí hay un juego también de confrontación entre nosotros, muy técnico, por otro lado, ¿no? Y que en parte, cuando lo leía, me recordaba mucho pues, al tipo de utilización de Warhol con todos sus colaboradores voluntarios e involuntarios en la Factory, ¿no? Sí, es que yo creo que yo tengo un desprecio absoluto hacia la forma, pero yo llevo 10 años menos de escritura que tú. Entonces, cuando yo empecé a escribir, tengo un párrafo que está medio mal y se lo pasas a alguien como ti, a Mirenjayo, a Asier, cualquiera que hayáis escrito más, me di cuenta que si me lo tocabais, si lo arreglabais, yo me sentía que yo ya no lo podía tocar, porque solo podía estropearlo. Porque Itziar sabe lo que es una buena frase. Yo no sé lo que es una buena frase. No tengo capacidad para reconocer una buena frase, no me interesa. Pero estoy siempre muy concentrado en lo que necesito aliviar. Entonces, sé reconocer, me ha aliviado, ¿no? Entonces, lo que hice en una época, para que no me tocaran los textos, mis contrastantes, es que yo se los leía. Porque digo, si se lo dejo y me lo mejora, yo ya no me atrevo a tocarlo. Entonces, inicialmente lo que hacía, se lo leo y voy viendo lo que me dice a cada frase, ¿no? y lo incorporo. Pero ahora ya se lo puedo dejar a cualquiera de aquí, o sea, podría escribir, ahora lo he hecho para una exposición, para la última exposición que hice en Madrid, tenía un grupo de 10 estudiantes y editaba el material con ellos, decía, si todos decís que no, borro esto en lo que llevo trabajando 2 años. Si decís que sí, aunque me dé vergüenza, lo voy a dejar. Y lo hice. Y Itziar me decía, yo eso solo lo puedo hacer con gente de la que me fío. Es decir, si Chomin me conoce, me fío de él porque él sabe lo que yo quiero o lo que me gusta. Pero es que yo ya lo puedo hacer con un chimpancé. Porque solamente es hacer un ejercicio de desautorizarme, coger lo que me das y volver a testar eso. Hablando del deseo, tu libro es una máquina de mucho deseo. Me ha sorprendido mucho que Chomin en el año 2002 hizo una exposición individual muy grande en el MACBA y hizo una película, un vídeo, donde narraba o representaba con imágenes lo que voy a contar a continuación, y es que a un niño le pillan haciendo algo, le castigan en una habitación, en esa habitación hay un vaso con zumo de naranja a medias y el niño mea en el zumo, viene su madre y se lo bebe, ¿no? Entonces, me interesa a mí mucho cómo yo funciono quizá por la cosa católica, por una tríada que es represión, presión, expresión. Entonces yo lo que hago es, parto de que digo, no cambies ninguna frase, solamente pon lo que hay, no edites, no toques, hasta que hay un momento en el que si tú partes de una acumulación de represión, la palabra contiene la palabra presión y esa presión te lleva a decir, no, esto no lo soporto, y ya lo quitas. Cosa que si me obligo a decir, ¿cuál de estas 2 frases es la buena? Estoy luchando con toda mi razón, mi sensibilidad aplicadas a algo que me parece una pérdida de tiempo. Entonces, me ha sorprendido mucho que en este libro vuelves a representar la misma anécdota, pero a mí me ha parecido más ininteligible. Es decir, antes me parecía más críptico, en el vídeo no sabes exactamente si el niño mea porque se está meando y tiene que mear a algún sitio y solo lo hace ahí, o sea, como si fuera un acto de inocencia. Y sin embargo, en el libro parece más que es una venganza hacia la autoridad que le castiga, ¿no? Entonces, nosotros que partimos de las artes plásticas, decía Humberto Eco, yo creo,
que la primera vez que la literatura es una cuestión que proviene de hacer listas de materiales, listas de propiedades, y solamente a partir de hacer cuentas se desarrolla la necesidad de contar cuentos, ¿no? Pero cuenta el caso dramático de la Ilíada de Homero, en la que relata cómo en el escudo de Aquiles representa guerras, fiestas, multitud de cosas, y todos los pintores neoclásicos posteriores no son capaces, por lo limitado de la imagen, de representar lo que en la literatura es ilimitado, porque lo que permite el código es que puedes estar contando una imagen 400 páginas, ¿no? Entonces, quería preguntarte si recuerdas por qué has necesitado que vuelva a desbordar ese momento traumático o expresivo de la infancia, que ya... Porque nosotros muchas veces hemos hablado de que cuando hacemos arte es para quitarnos de encima algo, ¿no? A veces llevamos 4 años con un material y solo cuando conseguimos una forma que lo sostiene podemos ya quitárnoslo, y ya todo ese archivo de materiales que hemos ido delicadamente como recolectando ya no nos pertenecen, ¿no? Y me ha sorprendido volver a ver una representación en un código escrito de algo que tú ya habías aliviado en un código visual. Volviendo un poco a lo que decías al principio de esos significantes enigmáticos, es decir, a esa especie de signos flotantes que están ahí, que te están afectando todo el rato, pero que no eres capaz de saber por qué ni identificarlo siquiera. Entonces, esta anécdota que has contado realmente es uno de esos signos. Entonces, para mí la escritura, bueno, y el arte en general, no tiene que ver en absoluto con la transmisión, digamos, de un contenido que existe ya previamente. Tiene que ver con la puesta, digamos, a prueba de algo. Es decir, en este caso está claro que ese evento, por alguna razón, para mí es significativo, y yo lo que hago, bien en ese caso con el vídeo, o con la escultura, o con la escritura, es ponerlo a prueba, esa especie como de cosa sin forma, digamos, ¿no? Entonces, cada vez que adopta una forma, de alguna manera se produce un proceso en el cual yo tengo una ganancia con respecto a ese conocimiento, al conocimiento de esa cosa que para mí es insondable, o sea, y que nunca se agota de alguna manera. O sea, no hay una representación definitiva para ese evento, sino que cada una de las representaciones son puestas a prueba de lo que eso pueda ser para mí, ¿no? Que nunca sabré lo que es, pero que seguiré, digamos, de alguna manera sometiéndolo a esas pruebas, ¿no? Entonces, quizás un poco también alrededor de esto pensaba que hay algo que tenemos también en común, no ya en los libros, sino en general, es decir, en la manera de aproximarnos a las cosas creativas de la creación. O sea, por lo general, cuando la gente ve los productos acabados nuestros, sean en el medio que sean, parece que parecen haber sido hechos por alguien que está muy en control de los mecanismos, digamos, que están funcionando allí. Y sin embargo, yo creo que en los dos casos partimos de una radical sensación como de insuficiencia, o sea, de que nunca creemos tener aquello que es necesario para hacer algo que merezca la pena. Es decir, un deseo, un tema, unas habilidades. No sé, siempre me da la sensación de que nuestro punto de partida es más bien el contrario, es decir, el no querer nada, no saber cómo, y sin embargo tener esa especie de pulsión, ¿no? para hacer algo, ¿no? Déjame decirte que en relación a eso, cuando Chomin le llaman para que cuente en un libro lo que acababa de contar en una conferencia sobre el formalismo,
él se pasa 3 meses, yo no sé cuánto tiempo, haciéndolo, y él venía de hacer, por ejemplo, el catálogo razonado de Oteiza, donde él es la voz de autoridad, es decir, tomas un papel de autoridad y es la persona que delimita esto es Oteiza, esto no, es la voz de autoridad. Sin embargo, yo recuerdo que cuando estaba intentando hablar del formalismo, el problema que tenía era que su saber desbordaba tanto que era como si estuviera todo el rato teniendo que justificar, bueno, y ahora tengo que explicar qué es el minimal, y ahora tengo que explicar qué es este movimiento. Entonces, hubo un momento en el que él dijo, mira, que mi interpretación es que él se veía sometido a su propio proyecto y entonces solamente traicionando ese proyecto entra a escribir algo que ya no sabe lo que es, ni sabe cómo va a ser y por supuesto no puede sospechar que aunque contenga fragmentariamente todo lo que dijera en la conferencia, permitía vehicular todos la infancia, la adolescencia, la pubertad, la muerte. Entonces, es ahí donde decidimos titular nuestra conferencia La escritura del sin saber. ¿Por qué? Porque realmente es muy tedioso verte sometido a algo sin deseo, solamente porque te han dicho que hables sobre formalismo o lo que fuera, ¿no? Y entonces, yo que le conozco a Chomín, he identificado en el libro también comportamientos de autodidacta que me han gustado mucho porque siempre necesita, se siente cómodo cuando no sabe ni de qué va el libro, ni cómo lo va a hacer, ni si va a ser un libro realmente. Lo único que sabía es que había traicionado el proyecto que había aceptado entregar, ¿no? Bueno, lo había traicionado y o sea, el problema del deseo en arte tiene que ver con el asunto de las intenciones y de los resultados. Realmente yo nunca sé cuál es mi deseo con respecto a nada, o sea, es lo que estaba diciendo, siempre partes como de una especie de intemperie, en el sentido de que, o sea, pues puedo llevar 45 años trabajando o no sé cuántos escribiendo, pero la sensación es como que no sabes nada. Pero esa sensación de que no sabes nada tiene que ver, yo creo, más con el deseo, es decir, que en realidad no sabes qué quieres. Y precisamente el hacer arte o el escribir o lo que sea, no es más que la manera de llegar a entender qué es lo que quieres. Por lo tanto, cuando abortas cualquier proyecto, para mí nunca tiene que ver con una intención o un deseo y con un vehicular ese deseo a través de una forma, porque si ya lo tienes al principio, ¿para qué es lo que esperas tener al final, ¿no? Eso es lo que me pregunto. Entonces, yo lo que parto es de un sin saber radical, de un trabajo exhaustivo, acumulativo, hasta que, como has explicado en tu caso también, llegas a una depresión, represión, todo esto, llegas a una especie como de masa crítica en la cual aquello va a estallar. Entonces, justo en ese momento en el que estalla todo es cuando vives el infierno más infierno, porque da la sensación de que efectivamente no sabes nada, ni sabes a dónde vas, ni sabes nada. Pero justo cuando tocas ahí fondo es en el momento en el que, por lo menos en mi caso, es el momento del alumbramiento, digamos, de una especie de posibilidad de forma. Y cuando aparece esta posibilidad de forma ya aparece, digamos, otra manera de trabajar. Es decir, ya has intuido algo. O sea, tú puedes empezar con un contenido, pero para mí ese contenido siempre es un señuelo. O sea, es un como si. Voy a trabajar en un libro como si fuera a hacer un ensayo de la mala forma. Pero en realidad tú sabes que ese no es tu interés y sabes que no quieres hacer eso. Entonces, te sometes a un proceso de trabajo simplemente para llegar a ese momento, digamos, infernal, en el cual te das cuenta del fracaso. Y ese momento es el que se convierte en el punto de partida de la realidad de tu deseo, que ya empieza a asomar allí. Y en mi caso siempre empieza a asomar, digamos, porque se intuye una forma, porque se intuye una posibilidad formal a algo que en principio solo es una masa informe, que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, justo en ese momento
es cuando parece como que todo va a tener una viabilidad y ya a partir de ese momento, por eso cambia todo, porque ya puedes tener una posición más digamos, más, ¿cómo decirlo?, como más aplicada, digamos, ya empiezas a intuir que allí hay un deseo y por lo tanto ya empiezas como a verlo al final del túnel, ¿no? En el caso de Vulnerario hay otra cuestión que me sorprendió mucho cuando lo leí, precisamente en relación a todo esto que hablábamos antes y que ahora me ha sorprendido todavía más. Y es que, claro, a pesar de toda la cantidad de gente que está involucrada, digamos, en casi en cualquier trabajo tuyo, pero en este particularmente, yo cuando lo leí, yo pensaba que lo voy a leer, pero en realidad ya lo tengo leído, porque puesto que lo he venido trabajando, ¿no? Entonces, pero cuando lo leí me di cuenta de que no tenía nada que ver la experiencia de leerlo, por lo que decía antes, porque digo, no tiene nada que ver con lo que yo he estado haciendo, ¿no? Y por lo que me sorprendió es precisamente porque más allá del contenido, es decir, más allá del contenido, lo que se me identificaba precisamente y contradictoriamente era una voz, que es la tuya. De repente tu voz tenía digamos, un cuerpo muy potente y una voz que procede de muchas voces, o sea, que técnicamente está construida con muchas cosas, ¿no? Pero el hecho de tener esa voz tan potente lo que hacía es que algo que podría ser al final digamos, una aproximación más intelectual, se digamos, lo que empezara a rezumar es como de narratividad, es decir, de relato, de protagonistas, o sea, a cargarse como de literatura, podríamos decir, ¿no? Hasta el punto de que yo decía, claro, este libro, si hubiera que definirlo en esos términos casi literarios, pues yo diría que es el libro Las tribulaciones de un artista plástico muy perspicaz lidiando con el lenguaje en la medida en que obstruye las relaciones humanas. Entonces, esta especie de situación, digamos, literaria, narrativa, para mí fue un descubrimiento, porque no es algo ni que estaba en tu intención, ni que estaba en tu procedimiento, ni que siquiera estaba en las lecturas primeras, y sin embargo que en este caso, en esta lectura más reciente... Bueno, yo sí tenía una idea, creo que Zugaza le oí una entrevista hablando del libro y dijo que era tragicómico. Y cuando yo, en mi anterior libro, empecé a probar con crear una representación de un John Miquel como castigador, como un pantocrátor, ¿no? Y aquí, en cambio, es muchas veces como una caricatura, como que yo digo, venga, voy a explicar lo que es una crisis de ver que esto no funciona. Entonces, para que eso sea evidente, soy consciente de que estoy haciendo como ese personaje. No me gusta nada la palabra personaje, pero que sí que veía que era muy diferente, o sea, que era como caricaturesco, hasta el ridículo. Ya. Quiero decir que hay un momento... Sí, pero precisamente por eso, porque hay un momento en el libro que se llama Ahora la inercia de las lógicas, en la cual los casos que tú los vas haciendo a base de A's, B's, C's, etcétera, ¿no? Pero hay un momento en el cual decides que los binomios, o sea, el binomio AB lo vas a cambiar por cosas como fulano y mengano, epiblas, uña y carne, y entonces, o motivo y menor, y por ejemplo, saldrían frases como me llama disgustado menor por lo que le ha dicho motivo, o me llama disgustado dicho por algo que le ha dicho hecho. Es decir, toda esta especie de juego, ¿no?, que es como a lo Gómez de la Serna, digamos, ¿no?, responde a un planteamiento serio en principio, porque tú estás ahí debatiendo unas cosas, pero el resultado es humorístico. Pero para mí el humor que circula a lo largo de todo el libro
precisamente lo que hace es aligerar el libro al convertirlo en algo patéticamente humano, digamos. O sea, que los casos ya no son casos para analizar, digamos, cómo el lenguaje obstruye una comunicación humana, sino que realmente es el problema del que lo está escribiendo como un personaje con cierto patetismo, porque tiene que echar manos de muchos recursos, ¿no? Pero que precisamente por ese humor que que no es patético del todo, ¿sabes? O sea, sino que se mantiene en un plano humano, como muy humano, ¿no? Que también redunda en esta otra idea, digamos, de lo narrativo, de lo literario, ¿no? Te entiendo. Sí, bueno, yo eso siempre he copiado las maneras, la pluma de Godard y Oteiza, que eran unos quejicas como muy lamentosos. Entonces, yo creo que hay muchos momentos de ese libro que yo decía, voy a hacer así, voy a explicarlo así, a riesgo, porque había gente que me decía, van a pensar que eres tú. O sea, me acuerdo que alguien me dijo las contrastantes son las personas a las que yo les doy algo, como en medicina, ¿no? Cuando no puedes ver algo en rayos X, te bebes un líquido opaco para que por contraste aparezca. Entonces, en los agradecimientos del libro son contra Txomin Badiola, contra Miren Jaio, contra Itziar Ocariz, porque siempre hay una pugna, aunque sean las personas que te ayudan. Pero no sé, yo creo que sabía que estaba haciendo cosas que luego me decía, me acuerdo que Asier Mendizábal me dijo, yo, Miquel, no necesitamos verte en el váter. Entonces dije, vale, si aquí ya me he pasado, lo puedo quitar, porque tengo mucho. Pero si quieres te cuento cómo me da un ataque de pánico, cómo me dan ganas de ir al baño y me pongo en el baño, no tengo ningún problema. Entonces, simplemente alguno de ellos me dice, si dos me dicen, yo, Miquel, el baño quítalo, lo quito. Pero si el tercero se burla de que, anda, que meter el baño, eso me puede hacer meterlo, ¿no? Como me pasó en una ocasión con Txomin y Asier, que tenía un párrafo que empezaba de una manera y ambos se los mando y me dicen, quita el principio y empieza directamente en este momento. Y ya iba a ser así. Cuando una tercera persona me dice, es que, ¿cómo se te ocurre meter? Y me dijo de memoria todo el principio que acababa de quitar. Y dije, se acuerda de todo. Y entonces cogí y lo metí. Es decir, que 1 más 1 es igual a 2, 1 más 1 más 1 es igual a lo meto, ¿no? Entonces, ese es mi sistema de trabajo. Yo te quería preguntar una cosa. En el libro de Txomin, como hicimos un proyecto en el 2010, me he preguntado si había una manera específica de trabajar plástica con el texto. Es decir, en un momento has dicho antes que parece que siempre todo se basa en el contenido, ¿no? Y hay dos momentos en el libro donde parece que Txomin escribe con volquete, yo porque conozco el material, y parece que ha metido un material que venía de otro sitio, y el ejemplo que pongo, para que entendáis a qué me refiero con trabajar de manera plástica, es que hay un ejemplo, es conocido que una película que hizo Godard hace muchos años duraba 3 horas, y entonces los productores le dijeron que no podía durar 3 horas, que tenía que durar 1 hora y media. Y entonces él lo que hizo, que me parece lógico, decidió que en una escena de un coche con un chico y una chica iba a echar a cara a cruz quién de los dos se iba de plano. Entonces, lo que hace el 99,9% de la gente es, en función del sentido, en función del texto, decir, quito un poquito de John Miquel, quito un poquito de ella, quito un poquito de este, quito... Y él lo que hizo fue, vale, el actor se va fuera y lo que se ve es a una persona en el coche hablando con alguien que no está, que nunca vas a ver. Esa es una manera para mí plástica, porque estás trabajando con el material, no en tanto que el texto, sino con la masa plástica. Hay otro ejemplo famosísimo también de Warhol, cuando hace Chelsea Girls, dura, no sé, 18 horas, y le dicen que no puede ser. Y entonces dice, vale, pues proyecto 2 proyecciones y entonces ya es la mitad, ya son 9 horas, ¿no? Lo que sea, no sé cuántas horas son. En el texto hay un momento en el que Txomin introduce, a ver si lo encuentro, en la página 111, hay una parte que a mí siempre me ha gustado mucho, hasta que me di cuenta que venía del 2010. O sea, que era una cosa que hicimos que hizo él en un ejercicio
que si me dejáis con esta voz, se va en un metro y se encuentra con una persona un poco desquiciada que se está echando agua y limpiándose constantemente y va diciendo, es una sustancia que se desliza en apariencia libre. Es el entendimiento de un cuerpo agregado de fango y turba, parte densa de la linfa. Es que no me explico. Es un espectro dilatado, un resuello abrazado por la trompa, llevado a la quietud por la entraña. Sigue la persona que está enfrente analizando ese monólogo y entonces continúa el personaje diciendo, no sé cómo podría, es una idiosincrasia sin sosiego, una entidad agregada de greda y seriosidad, armada de marga y llama, compuesta de plasma, caldeada por los bronquios, atenuada por la víscera, y sigue esa persona hablando. Y yo decía, ¿cómo se puede llegar a escribir esto? Pues esto se puede llegar a escribir, primero, no desde la escritura, sino desde un planteamiento súper distanciado con, lo puedo contar, la definición de lo que es una entelequia, que en el 2010 hizo un ejercicio de un taller que creamos en el Museo de León, en Musac, y de pronto me lo vi metido aquí como si lo hubieras metido con un calzador, página tras página, y hay un personaje que evidentemente está como intentando definir algo que es imposible de comprender, y es increíble para mí ese momento. ¿Te reconoces en una manera plástica de abordar la masa? Sí, bueno, escultórica, iba a decir, porque bueno, Chomin siempre se define como escultor. Cuando me pedían dedicar el libro y poner algo y tal, yo al final decidí que siempre iba a poner lo mismo. Y entonces mi manera de dedicar este libro era a fulanito, fulanita, ¿no? Esta escultura que solo por fuera parece un libro. Realmente mi aproximación es escultórica en general, digamos, en todo el planteamiento. Pero en concreto en esa escena que tú citas es como muy claro, porque esa es una escena en la cual el protagonista entra en un tren y entonces ve a una persona que está haciendo cosas raras en el tren, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye esa escena? Pues esa escena se construye en base a un personaje que yo lo había visto en el metro en Madrid. A ese personaje lo pongo en una postura que es el de una escultura helenística que me había hablado otro escultor. Le hago que se coloque en esa postura. El delirio de esa persona lo saco de ese ejercicio de proforma, que era un ejercicio que consistía simplemente en, a partir de un texto, traducirlo en muchos idiomas, de manera que había todo un deterioro, digamos, del significado, y al final quedaba un texto con una sensación inteligible, pero que realmente no se entendía. Entonces, ese ejercicio es que le aplico al discurso que suelta esa persona. El viaje en tren existió porque es un viaje que hice yo de Portugalete a Bilbao. Y luego este personaje sacaba un libro y leía una cita de Dostoyevsky del libro El Doble. En realidad es una escena que leída puede ser bastante naturalista, podríamos decir, pero en realidad que está construida de todos esos elementos que vienen de fuera. O sea, es como si en el estudio agarras un cacho de madera, le pones aquí una fotografía, lo pintas por encima. Digamos que esa escena, aunque al final resulte, como digo, aparentemente naturalista, es una escena absolutamente collage, con materiales que proceden de lugares completamente diferentes y que de algún modo también arrastran parte de los materiales de origen. Y eso es lo que le da esa extrañeza, ¿no? Por lo tanto, hay otro momento que yo creo que también es así. Chomin le regalan una silla de Basterrechea, una persona que aparece en Madrid en la conferencia de Reina Sofía. Sí, y le dice que ahí tiene una silla que es para él, pero tiene una parte rota. Y en un momento dado describe en el libro cómo sale de su estudio y encuentra otra silla y dice, o sea, si le quito esa parte, con esa parte puedo solucionar la otra.
Y hay un personaje de una mujer también bastante desquiciada, que conozco además en Irala, De tu barrio, sí. que habla con Felipe, su perro, todo el rato hablando con Felipe. Y hay un momento en el que ella relata a su perro, a Chomin, rompiendo una silla. Y entonces le dice, después de una perorata muy larga, le dice, nosotros no tenemos como ellos, le dice a su perro Felipe, hablando de Chomin, un espíritu que siempre niega. Es un final brutal, porque estás viendo que ella pone a parir a todos los árabes que hay en Irala. Es todo súper... Y de repente meto eso y digo yo, ¿esto qué es? Y es Goethe, ¿no? Eso es de Goethe, la definición del diablo. Y entonces el efecto que yo tuve sin saber que era Goethe, que lo he buscado ahora, digo, claro, era como increíble como ella dice, ellos tienen un espíritu, ¿no?, que siempre niega, ¿no? Nosotros no tenemos como ellos. Y entonces he dicho yo, claro, entonces yo quería hablar también del concepto de saturación, que tanto en tu caso como en el mío sería una cosa común, y es que por superposición, o sea, si ves la estructura, Chomin me ha mandado el otro día la estructura de malformalismo, y es una complejidad escandalosa, o sea, es impensable realmente. Pero yo, cuando trabajamos en una época, Sergio Prego, él y yo, me di cuenta de que Chomin siempre era constructivo, es decir, si los dos elementos tiende a construir, Sergio era aditivo, siempre tiene un ideal que iba añadiendo cosas, y yo me di cuenta que yo era sustractivo, siendo que superpongo. Entonces yo siempre necesito como tener la ilusión de que voy quitando y que parezca que no tiene nada, aunque el nivel de superposición de cosas es similar. Ay, cómo me duele la garganta. Es la hora. Quedan 10 minutos. Bueno, pues parece que no hay más tiempo, entonces si alguien quiere hacer algún comentario o preguntar algo. Yo quería hacer una pregunta que es, tanto el uno como el otro, sois unos grandes admiradores de Oteiza y habéis trabajado con él o bien haciendo exposiciones, etcétera, ¿no? Y os ha influido bastante en vuestra... Bueno, yo quería saber si la poesía de Oteiza, que es muy buena y es muy extensa, ¿os ha podido afectar de alguna manera, no sé si en vuestra obra, en vuestra vida o en vuestros textos? Bueno, en mi caso... Chomin tiene una relación directa, yo no. Bueno, yo tuve una relación estrechísima con Oteiza durante 10 años, desde el año 77 hasta el 78, perdón, hasta el 88. Y curiosamente la manera que tenía Oteiza de relacionarse con la gente, en ese momento conmigo, era a través de la poesía. Es decir, yo lo que recibía cartas suyas, pero también recibía muchísimos poemas. Y en esa época, digamos que Oteiza fundamentalmente era un poeta. Con respecto a si me ha influido, digamos, en mi trabajo, no creo, aunque sí que es verdad que en los aspectos vitales sí, porque la poesía en aquel momento se convirtió en una especie de vehículo de comunicación, ¿no?, entre él y yo. Pero, como digo, más allá de ese aspecto estrictamente como íntimo casi de la correspondencia, pues no sé, no sabría ir más allá. Yo diría que, mira, tenía una pregunta. El otro día leía a Irene Vallejo, ese libro tan famoso del de El infinito en un junco, y ella comentaba que las lápidas, cuando ponía el nombre, en la época romana se pensaba que la persona vivía en el hálito, en la voz, y que el nombre era del muerto para que cuando tú pasaras le dieras vida al hablar. Y Chomin, en malformalismo, creo que una de las maneras que tiene para liberarse del peso de la prosa es que recurre a la verticalidad. Y entonces creo que el arte tiene que ver con identificar límites para rebasarlos
Y creo que Chomin, siempre que recurre a la verticalidad, quienes hayáis leído el libro, se propone que va a ir articulando una serie de escritos, de materiales que sabes que desde que has empezado a hacer una descripción de su estudio, por ejemplo, un día que no pasa nada, le permite una ligereza espacial el que vaya escribiendo como si fuera un poema en vez de una prosa, que en muchos casos yo he pensado que le permitía a él aligerar la escritura y a ti te incita a leerlo en alto. Te lleva a una experiencia más parecida a leer poesía o teatro que cuando lees prosa. Yo particularmente no he leído casi nada de la poesía, pero para mí sí que ha sido fundamental la escritura de Godard, que siempre son transcripciones de cosas orales que él ha dicho, y como escribía Oteiza, que él a mí me aliviaba mucho cuando decía que no entendía el miedo de los escritores a la página en blanco, que él dice, tú coges una palabra, la lanzas y ya está. Es como tocar una puerta, eso va a traer una cosa. Es decir, si yo cogí la palabra caballo y la pongo ahí, eso ya está creando una discontinuidad que va a traer hacia sí un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo sí que me ha servido mucho su escritura, pero no... Y también una cosa que quería decir en relación a la oralidad, y es que a mí Chomin me contó una de las anécdotas más divertidas, es cuando Oteiza aparece con una pistola y empieza a disparar a vosotros y a una gente. Yo eso me lo contó Chomin en el 96 en Nueva York, y me doy cuenta que muchas veces yo, y veo que Chomin también, es cuando has testado un relato muchas veces de una manera no escrita, que de alguna manera ya tienes el control de la imagen de eso, que te permite como escribirla con mucha facilidad. Y cuando leí ese momento, que es hilarante, o sea, es como muy hilarante y dramático, digo, claro, a mí esto Chomin me lo ha contado en la cocina de su casa. Lo que pasa es que yo te diría lo mismo que te he dicho antes. El recurrir, digamos, a ese relato no es es por ponerlo a prueba. Sí, Porque es una situación tan ridícula, tan cómica, tan violenta, tan en el límite de la vida y la muerte, que no es fácil de asimilar, digamos. Entonces, al ponerla en relato, a ponerla en escritura, la pones a prueba. Sí. Y lo que me he dado cuenta, digamos, con ese relato en concreto, porque luego yo ese relato lo leí escrito por otra persona, Ajá. que no estuvo allí, Ajá. pero que escribió el relato, y cuando yo lo leí, aquello no era nada más que una de las aportaciones más a todo el anecdotario oteiciano y a toda la mitología oteiciana, ¿no? Pero en mi caso era algo que me afectaba profundamente, y por eso la escritura es una manera también de conjurar los peligros, digamos, de ese evento, ¿no? Y de intentar entender el sentido profundo que está allí. Y el sentido no es algo que está en la anécdota, el sentido es algo que se produce como un resultado de la escritura, ¿no? Mal preguntas. Pues nada más. Bueno, yo me estoy preguntando si en algún momento de los últimos años podéis puntuar, o sea, señalar algún tipo de supersticiones que os hayan entrado entre hablar y escribir. ¿Supersticiones? Sí, o sea, si os ocurre eso o no. Ajá. Por ejemplo, lo típico de si digo algo que estoy trabajando creativamente, pues el miedo a agafarlo o a que se te chafe, No, yo soy... o es al revés. No, yo soy al contrario. No, yo soy como muy comprometido. Si digo que mañana me voy a Madrid, no puedo considerar no ir. Aunque todo mi ser esté enfermo con fiebre, yo mañana me voy a Madrid, ¿no? Entonces yo he descubierto que desde que tengo gente que confía en lo que hay, las cosas que se me ocurren, que si le digo a Chomin que tengo una historia, ya eso me compromete y le tengo que dar una historia. De hecho, cuando yo empecé a trabajar con Chomin en rodajes míos,
me daba cuenta de que yo siempre pensaba que no era suficiente lo que tenía para empezar a rodar. Entonces se lo contaba a él y ya el día que él me decía, bueno, ¿qué? ¿Cuándo vamos a hacer eso? Entonces ya me ponía a preparar la situación, ¿no? Entonces yo todo lo que diga para bien me compromete y luego ya me voy a encargar yo de darle un... O sea, no tengo esa cosa de si lo he dicho ya no va a pasar. ¿Pero serías supersticioso al respecto? No creo. No, ahora mismo así en público, igual en mi casa no me acuerdo. No. O sea, yo sé que yo, cuando estuve dando clases en Holanda, por ejemplo, empecé a hablar en inglés continuamente y entonces empecé a darme cuenta que lo que funcionaba en inglés lo podía escribir, pero a la vuelta en el avión, Pero es una manera para mí de evitar, o si yo he escrito una cosa y se la cuento a Chomín por teléfono, me doy cuenta de todo lo que no he sido capaz de incorporar, porque yo creo que la escritura, como cualquier material, te llevas al huerto siempre. Entonces siempre yo necesito maneras de traicionarle, ¿no? No sé. Y lo oral me va bastante bien, aunque no tenga voz. ¿Se acabó? ¿No? ¿Habéis hecho así? Sí, ¿no? Creo que ahora vamos a ir a un sitio por si alguien quiere que se firme algo. Pero eso les informáis vosotras. A continuación, habrá firma de libros a la salida del auditorio. Orain, liburuak sinatuko dira auditorioko irteeran.